sea, estaba capacitado para decir poco y me quedaba mucho más incertidumbre de las cosas concretas. Y me daba cuenta de una cosa que no me gustaba, y es esta. Bueno, aquí he tomado nota porque, bueno, aquí tendríamos que escribir nuestra interpretación. He tomado algunas notas. Habéis dicho, no ponen los datos, ¿no? Intenta encontrar múltiples de 12, o solamente hace caso a la primera condición, intuye, por otro lado, lo de saca decimales, no ha comprendido. Ahora quiero mostraros así como antesala la interpretación que dos alumnas, compañeras suyas, unos fragmentos, ¿no? Pero como habéis dicho, cosas muy interesantes, pues ahora voy a mostraros toda la conversación entera, ¿no? De cómo María Jesús y Andrea veían las respuestas de esta niña, porque yo se lo daba a ella para que interpretasen, a ver si hasta qué punto entendían lo que había hecho su compañera Isabela. Y entonces empieza María Jesús, aquí dice 32 entre 12, después dice, pero después le tienes que sumar uno más, 60 más 1 entre 10. Y María Jesús, a ver Isabela, 89 más 1 son 90, 90 entre 10 son 9, esa es la solución correcta. Y esta lo sabía y ya se lo estaba diciendo. Andrea dice, yo no sé de dónde saca el 32, no lo entiendo, o se ha copiado. Cuando yo escuchaba esto, y os estaba escuchando, y me escuchaba a mí mismo cuando yo intentaba escribir, digo, ¿qué puñeta está pasando aquí? Me di cuenta de un asunto muy curioso, y es este. Digamos, a ver, yo, ¿qué estoy intentando hacer? Fundamentalmente estaba intentando meterme en la cabeza de la niña, encontrar razones del por qué había hecho lo que había hecho. Es decir, estaba intentando acceder a su comprensión que transcurre en su cabeza y quería saltar a una realidad cognitiva interna que solamente pasa en su cabeza y que yo no tengo acceso directo. ¿Cómo lo hacía? Digo, pues viendo lo que había escrito, ¿no? Lo que dice el texto. Entonces, había mucho de salto, había mucho de lucubración, había mucho de creencia, de supuestos, de cosas que a lo mejor yo pensaba que estaba bien o que era así, pero que después me di cuenta de que no, y eso a mí no me agradaba. Ese salto rápido a la mente no me gustaba, porque todavía veo pues que no me ayuda demasiado, ¿no? Y lo que veo, incluso escribiendo, porque decía algunas cosas y su tarea, ¿no? Yo hacía un pequeño análisis de esto, un análisis de tipo sintáctico, lingüístico, de lo que utiliza y cómo lo utiliza, de los números, y a partir de ahí empezaba a saltarme rápidamente a decir, bueno, pues le está pasando esto, y ha pensado de esta manera, y comprende esto, pero no comprende esto. Y el desafío era, ¿esto lo puedo hacer yo mejor? ¿Yo puedo mejorar esta interpretación que considero débil? Y entre comillas, no sé cómo llamar a esto, pero bueno, la interpretación un poco débil. ¿Puedo llegar a saber más cosas de eso? Además, había otro asunto que me preocupaba, y es que yo ocupaba una posición, muy... ¿cómo decir?, muy dominante frente a la niña, ¿no? La niña era como muy paciente, me entrega su producto y ahora soy yo una especie de especialista o de alguien así que está mirándola desde arriba e intentando decir cosas sobre lo que le pasa. Entonces había ahí como una desigualdad grande que no me gustaba, ¿no? Como una especie de dominación o de poder mío sobre, niña, tú lo que estás pensando es esto. No, maestro, no me digas otra cosa, tú lo que piensas es esto porque yo lo he visto y tú lo has puesto aquí, ¿no? Y todo lo más que podía hacer por ella es decirle, lo que tienes que hacer, porque esto está mal, es esto y esto, lo que hace María Jesús, ¿no? A ver, Isabela, 89 más 1 son 90, 90 entre 10 son 9. Rápidamente le pasaba la respuesta correcta y ahí quedaba todo. Entonces me daba no me gusta esto. Al final soy yo, porque soy la autoridad, soy el maestro, el que impone la solución correcta y se acabó, ya está. Y ella la cría, pero se ha quedado muchas cosas
por medio por aclarar. Esa era mi preocupación principal. Digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer? Porque hay problemas, y los problemas son estos. ¿Cómo puedo yo estar seguro de lo que comprende un niño? ¿Cómo puedo acceder a algo que está en el interior de su cabeza? ¿Hasta qué punto puedo yo decir cosas sobre lo que comprende? Eso es un problema que me ronda. Y después, ¿qué referencias utilizo o qué criterios utilizo? ¿A qué me agarro para decir cosas sobre lo que comprende y cómo lo comprende? Podemos fijarnos en determinados aspectos formales de procedimiento, que pueden ser no he puesto los datos o tenía que haber hecho esto de una manera u otra. Y vinculado con todo esto, con la referencia y con el acceso, es el retorno a la comprensión. ¿Cómo vuelvo yo a...? Ella piensa, hace algo, lo pone en un papel, un registro escrito, algo evidente, y ahora me llega a mí. Y ahora yo, con lo que tengo aquí, tengo que construir el camino inverso del texto a su cabeza. Y como hago, y con la pretensión de llegar al origen del viaje que fue cuando ella pensó aquello e hizo aquello. De tal modo que ese viaje de decir, bueno, la comprensión está aquí en un plano cognitivo, mental, me bajo mediante registro escrito a lo que dice el texto y ahora yo digo ahí 4 cosas y rápidamente digo cómo el niño piensa y pues yo he intentado en estos años construir una interpretación fuerte de la comprensión, es decir, una mejora de esto, atendiendo a 2 cosas. Y ahora esto pues lo quito y voy a poner una especie de círculo interpretativo o de ciclo interpretativo de la comprensión. Es decir, yo no voy a saltar ahora de aquí a aquí, sino que antes de ir aquí voy a hacer 2 ejercicios previos, antes. El primero de ellos tiene que ver con los usos del conocimiento matemático, es decir, cuando a mí me cae algo como esto, yo lo que voy a hacer es un esfuerzo por intentar identificar qué conocimientos matemáticos ha utilizado y cómo lo ha utilizado. Y entonces hago un listado, ahora lo voy a mostrar, vamos a fijarnos solamente en él, esa va a ser mi referencia, ¿no? Es decir, ella me escribe unas cosas, lo que tenéis ahí, ¿no? Hay una textualización, en fin, hace un texto, como sea, y hay unos rastros, estos son rastros, vestigios, como el arqueólogo que se encuentra ahí, pues 4 cosas, y dice, bueno, ahora que ¿cómo configuro yo aquí la civilización que había en base a esto que estoy viendo? Pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo reconstruyo el pensamiento de la niña a partir de esto? Pues ahora intento identificar conocimientos matemáticos que se ponen en juego aquí. Aquí está puesto la división, utiliza el algoritmo estándar escrito para la división de números naturales. ¿Hay criterios de divisibilidad? ¿Hay la relación que existe entre el cociente y el resto? Pues voy analizando esos aspectos, entonces voy intentando encontrar indicios de comprensión en base a esos conocimientos matemáticos que ha utilizado Isabela. Entonces pongo aquí un cuadro un poco... Entonces, fijaos, los rastros de comprensión es esto que estaba aquí. Me habéis dicho cosas, por ejemplo, elección de números alejados del 100, eso lo habéis comentado también, la interpretación de restos, los cocientes con decimales, todo eso son aspectos que están aquí, ¿no? que se pueden ver. Pero ¿qué dicen de los usos del conocimiento matemático, ¿no? Pues por ejemplo, ha realizado divisiones con divisores 12 y 10, eso también lo hemos dicho, o sea, ha empezado ahí a dividir entre 12 y después entre 10, ¿no? El asunto de la búsqueda de restos 5 o restos 0, bueno, pues entonces yo hago así, a la hora de dividir, eso no lo habéis comentado, pero bueno, basta mirarlo un poquito más para darse cuenta pues, de que no se ha llevado la llevada a multiplicar cuando uno divide, eso es otro error, ¿no? El número 70 como solución de la tarea, todo eso son evidencias que están ahí, ¿vale? Y entonces yo me di cuenta de, bueno, pues a partir de esto yo creo que se puede decir más cosas, por ejemplo, y me di cuenta de, bueno, esta niña, el hecho de dividir por 12 es una evidencia de que identifica envasar por docena, porque no está escrito el número 12, sino la palabra docena, por 12, ¿vale? Pues eso es una cosa positiva, sabe lo que es una docena, son 12, está bien. Sobrar 5, también se ve que es resto 5. Envasar en cajas de 10 es dividir entre 10.
exactamente es resto cero. Todos esos son aspectos positivos que no están directamente ahí, pero que se pueden no intuir, pero sí que se desprenden. Y no es necesario meterse en la cabeza de la niña, sino simplemente está ahí, utiliza la palabra. Lo de exactamente ya no me acuerdo por qué, no sé por qué he puesto yo esto, porque a lo mejor exactamente lo dice, ¿no? Ah, eso es, en el enunciado, y entonces busca ahí el resto cero. Después me doy cuenta de que está la división entera por un lado y después la división exacta. O sea, la división entera, la división exacta es esa necesidad de buscar decimales, ¿no? O la división entera, dejarlo tal como está, con resto, sin resto, la relación confusa que hay entre todo esto. Hay una aplicación de, joder, son niñas de, ¿cuántos años tiene esta? 12, 13 años, y todavía se equivocaba un poquillo a la hora de dividir, cuando esto empieza a aprenderlo en cuarto de primaria, pues entonces no está todavía consolidado ese procedimiento, ¿no? O tercero de primaria empieza. Y una cosa que también la habéis dicho, la verdad que lo habéis dicho todo, y es esto: vulnerabilidad en la aplicación de las condiciones del enunciado. Ahí hay un problema, y es que tiene que manejar las tres condiciones a la vez. Lo que pasa es que una parece que le pesa más que la otra, y pongo aquí, hay una posible relajación de la primera condición de dividir entre 12, cuando ya la abandona, aplicación parcial de la segunda condición y pérdida de relevancia de la tercera condición. Pues la tercera condición, números cercanos a 100, cuando empieza con el 32 o con el 65. Todo eso son aspectos que están aquí y que tienen que ver con el uso del conocimiento matemático, por ejemplo, con el uso de la división, del algoritmo, y con el significado de las palabras, elementos de la división, o puede ser la división entera, división exacta, etc. Y después sobre las estrategias de resolución, ¿no? Que acompaña todo eso, uso del conocimiento matemático. Pues en un principio yo vi que esto me daba una mayor... si yo miraba aquí en los usos que se daban a los conocimientos matemáticos de ese tema o de otro anterior, el tema de la divisibilidad, pues me daba una mayor información complementaria a la que había aquí. Y eso me hacía sentir bien, no sé, eso me daba una sensación de que estaba diciendo mejor las cosas, pero quedaban cosas todavía por esclarecer. Y aquí es donde está la novedad, no sé si novedad, si se quiere, de todo esto, de todo este taller y de todas estas reflexiones y de todo este problema, ¿no? Y es esto, la tercera, voy otra vez al esquema, que es lo que me parece más interesante, porque tiene mucha... es esto. Una vez que tengo esto, pues para resolver esa relación, esa desigualdad inicial que había entre la niña y yo, entre cualquier alumno y yo, y quedarme claro todo lo que había pasado, pues sentía la necesidad de acudir nuevamente a ella. Y establecer un espacio de reflexión o de compartir lo que ella había hecho con lo que yo pensaba que había hecho, y llegar a una especie de acuerdo, una especie de consentir con el otro. ¿Por qué razón? Porque, por un lado, había un pequeño efecto de aprendizaje por parte de ella, y por otro lado me permitía aclarar algunos aspectos y, sobre todo, no solamente aclarar unos aspectos, sino sobre todo llegar al convencimiento, yo no sé si estáis de acuerdo con esto, llegar al convencimiento que es lo único que puedo hacer, o la máxima aspiración que yo puedo tener cuando le pongo una tarea a esta niña e intento saber cosas de cómo la ha hecho, lo único que puedo hacer es eso. No voy a poder meterme nunca en su cabeza para saber realmente, entonces a lo único a que puedo aspirar es a intentar llegar a un pequeño acuerdo entre lo que ella dice y lo que yo digo, y que en medio nos convenza a los dos. Y entonces aquí os traigo el protocolo, un trozo, no protocolo, sino de la conversación. Entonces hice algo parecido a esto, ¿no? Nos llevamos allí el móvil, como ellos tienen móvil, pues venga, ponle que nos vamos a grabar, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la tarea.
Y traje esto, eso no lo hago porque son un coñazo, lo traje para que lo veáis y podamos conversar un poco sobre esto, porque eso se hace sobre la marcha, ¿no? Pero no lo hago yo solo, por eso la idea, y ahora sí que cobra sentido esto que decía antes, sino que lo hago entre ellos. Por eso escaneo estos protocolos y luego lo pongo allí. Y entonces van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo sobre lo que están viendo allí, para bien o para mal. A veces el acuerdo se produce, a veces el acuerdo es parcial, otras veces no. Se empecina en que lo tienes mal y lo que tienes que hacer es esto, y la otra pues dice no, que está bien y déjame y punto. Por eso también comentaba antes lo del fracaso, el éxito que puede llegar a tener esto. Entonces, si os parece, vamos a ver lo que dice lo que pasó aquí, ¿no? He subrayado algunas. ¿Y por qué probaste con el 65? Si el 65 no es casi 100, ya, pero por probar. Y aquí abajo con el 32, el 32 sí que no es casi 100, ¿no? ¿Por qué probarías con el 32? ¿Qué estarías buscando? Y ya cambia, dice, podría probar con el 99 y bueno, ¿con el 99 no te convence? No, porque si tuviera un número más sería 100 entre 12. Lo que yo veo aquí es que tenía un problema con esto, con la gestión simultánea de la información. Había hasta 3 condiciones, información aritmética diversa, y no era capaz de manejarla simultáneamente, ¿vale? Y después una cosa que no me había percibido, pero sí me di cuenta, es esta, porque le dije yo, aquí algunas veces divides entre 10 y otras veces divides entre 12. Claro, para comprobar si en cajas de 10 sobraba alguna, ¿vale? Pero me llamó la atención que tuviera que dividir entre 10, cuando el criterio de divisibilidad del 10, que estaba chupado y era uno de los del tema, pues no lo había tenido en consideración, ¿no? Entonces, el no haber sido capaz de establecer ese vínculo, pues también me daba un poco idea de la comprensión que tenía de los criterios de divisibilidad, ¿no? Es eso. Vamos a seguir, hay cosas... sobre la incompatibilidad de la división entera y eso de sacar decimales, ¿no? De la división entera... perdón, vamos a ir para atrás. No, estoy yendo para adelante. Aquí. Incompatibilidad de las divisiones enteras y exactas. Bueno, aquí no le he puesto... Joder. Ahí está. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Dividiendo? Sí, 99 entre 12, a ver... Esto se hizo a posteriori, por eso no está el 99 entre 12 ahí, ¿no? Sí, 99 entre 12, a ver, tras unos segundos trabajando en silencio. Sacaría 4, sobraría 51, bueno, sacaría decimales. Puedes seguir dividiendo, 51 lo puedes dividir entre 12, ¿no? Sí, pero saldría decimales. Es decir que aquí saca decimales, pero ahora no le parece bien el sacar decimales, porque sabe que lo que tiene que hacer es una división entera y está buscando más el resto. Porque también tenía el móvil de por medio, entonces es muy fácil coger el número y dividirlo, y como le sale decimales, pues eso es un problema, ¿no? En otras conversaciones dice, ojalá tuviera una calculadora que me hiciera las divisiones y me sacara el resto, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero... La versión inglesa tiene un botón que te dice resto y te dice... Pero la de los móviles que llevan esta gente, no, ¿no? Digo de caso científica, una normal. Ya. Hay una aplicación en el móvil que la mete. Sí, te lo das, Y hace la operación paso por paso, sí, pues eso no lo sabía yo. operación. Pues se lo voy a decir que lo... Hasta factorizar polinomios. Bueno. El día que lo descubren ya ni... Ya no hacen nada, ya no dividen nunca ni nada. Sí, ¿no? Bueno, entonces quisiera también destacar este asunto. Ahí he puesto solidez de la estrategia empleada, delimitación de posibilidades y pertinencia de la solución dada. ¿Utilizaste una buena estrategia? Hombre, no, porque viendo los de estos, en referencia a los restos, pues ya puedo descartar esos números y probar con otros más aproximados y a ver qué da. Y yo decía, tú mantendrías la estrategia de seguir probando con números para que dé resto 5, ¿no? Claro. ¿Y qué harías? Bueno, es que hasta que 5 es que es mucho lío. Daba la impresión de que le parecía pues una
pues no sé, una tarea bastante pesada ir dividiendo para que saliese 5. Pero tampoco hay tantos números, o piensas que hay muchos números. Bueno, no, porque si es cercano a 100 sería de 80 para arriba, ¿no? De 80 para arriba. Entonces 20 números tan solo, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Desde mi punto de vista, lo que está sucediendo es, primero, una mayor toma de conciencia de lo que hay aquí, un reajuste de su estrategia y, sobre todo, pues una especie de convencimiento o de refuerzo de una estrategia que empezó pero que no está muy clara y que ahora sí la ve clara, y es seguir empecinada dividiendo y buscando restos 5, ya está. Pero ya con números, por lo menos ya con números cercanos a 100. Eso está bien. Y para terminar, ¿podrías explicar el porqué del 70? Porque primero yo creo que hice 70 entre 12, que dio 17 de resto, y después ver si con un número más podría envasarlo exactamente en 10 cajas. Pero un número más es 71, no 70. A veces dividió 2 veces 70, ¿no? Por 10 y por 12 y el 60 igual, ¿no? De ahí el reproche de la otra niña que decía, no, es 60 más 1, 61, porque no aplicó esa regla. Sí, yo qué sé, no sé lo que he hecho, me habría liado. Y yo le dije, bueno, creo que no solamente te has dado cuenta de que está mal, sino que tienes una buena estrategia para resolverlo, ¿no? Con un poco de paciencia, poniéndote tranquilamente a dividir, como has dicho antes. Claro, eso es una ventaja, ¿no te parece? Es un avance respecto a lo que hiciste. O si no, hoy en mi casa lo intento resolver. Digo, bueno, vale. Bueno, pues ahí queda todo esto. Entonces, este episodio... ¿qué persigo yo con esto? Pues que creo que la situación queda mejor así que cuando empezamos a analizar esto. Es decir, que cuando yo trabajo con esto y me cae esto en las manos, necesariamente yo hago una primera valoración sobre lo que hay, pero necesariamente tengo que regresar en algún momento otra vez a la niña para que se produzca este tipo de cosas, para que se produzcan estas pequeñas readaptaciones, estas pequeñas correcciones y sobre todo pues, para llegar a algo que parece que a ella le convenció y a mí también. Y ya está, ese es el convencimiento, este es el consentimiento con el otro. Y es a lo único a lo que yo creo que puedo aspirar. Y no meterme en disquisiciones sobre cómo está pensando, ni qué es lo que hace o qué es lo que... o por qué hace lo que hace, porque ni ella misma sabe cómo lo ha hecho,